Soy Andrea Mayoral, psicóloga experta en todos los temas de migración. Bueno, voy a empezar con mi presentación sobre la migración como detonante de heridas emocionales. La migración es un momento de cambio estructural en las personas. Las personas siempre tienen que enfrentar diferentes problemas que necesitan resolver en muy corto tiempo. Problemas emocionales, problemas laborales, problemas familiares, problemas culturales. Todo eso se da dentro del proceso de adaptación. Y dentro de ese caos del proceso de adaptación, nosotros, los seres humanos, tenemos como la capacidad de adaptarnos a los diferentes medios ambientes. Lo que pasa es que necesitamos un tiempo largo para que nuestra psiquis, nuestra mente pueda absorber todos los factores que necesita para poder llevar a cabo todas las actividades dentro del ambiente en que se encuentra. ¿Qué sucede? Que en nuestra época actual la migración se realiza en épocas donde tenemos que adaptarnos de manera muy rápida en muy corto tiempo. Todo lo que nos sucede durante el proceso de migración depende del motivo de la migración. Nosotros, dependiendo de cuál es ese motivo, vamos a vivir un proceso u otro proceso. ¿Cuál es el proceso de la migración? La migración atraviesa por diferentes etapas. Está primero la etapa del autoengaño, que es un momento cuando uno está diciendo me quiero ir para el extranjero y empieza a planear qué puede suceder allí. Es la etapa cero. ¿Por qué la llamo de autoengaño? Porque uno empieza a hacerse fantasías mentales de lo que puede suceder allí. Perdón. Después de la etapa del autoengaño viene la etapa de la novedad, enamora, todo lo nuevo, todo es fantástico, me siento muy bien, muy seguro, muy contento porque todo es fantástico. Pero luego viene la etapa de la decepción. Las primeras decepciones, no encuentro el trabajo que espero, la casa donde vivo no es, la pareja que conseguí no es lo que esperaba, el medio ambiente cambia, si era invierno se vuelve verano, si era verano se vuelve primavera, les digo otoño, en fin, las cosas empiezan a cambiar. Y entonces empieza el choque cultural. ¿Dónde soy más feliz? ¿En mi país donde yo vivía o en el país donde ahora estoy? ¿Dónde puedo ser más feliz? ¿Dónde me siento más comprendido? Y claro, como el choque cultural es fuerte porque yo estoy adaptada a un medio ambiente distinto al del país donde yo estoy viviendo, empiezo a refugiarme en ideas de cómo era mi país y a decir, ah, mi país era mucho mejor, mi país era mucho, me entendían mejor, la gente era más amable, la gente era más agradable conmigo y eso genera dentro de mí una inestabilidad emocional. Luego viene entonces la lucha contra la nostalgia, ese sentimiento de extraño, añoro la comida, la gente, añoro el ambiente, los olores, los sabores, añoro muchas cosas que yo tenía y en el extranjero no lo puedo tener y estoy como perdiéndome de la visualización, de disfrutar del aquí, del ahora, del momento presente, de todas las cosas que puede darme este nuevo país donde ahora vivo. Pero ¿qué pasa? Que si una vez logro superar esta lucha contra la nostalgia, empiezo a ver que sí puedo hacerlo, que sí puedo adaptarme, que sí puedo conseguir lo que yo quería y entonces surge el guerrero que todos llevamos por dentro, el que dice sí puedo y lo voy a conseguir. Necesito solamente cambiar que mis pensamientos sobre cómo funciona el mundo, cambiar la manera como mis emociones reaccionan ante las cosas que están sucediendo y finalmente ya llega la etapa del mago. ¿Qué es la etapa del mago? Cuando yo ya llevo muchos años en el extranjero, conozco el idioma, conozco las personas, tengo estabilidad económica y me sé mover como pez en el agua. Pero hay una etapa final que es una etapa transversal, que es la etapa de extraño en su propia tierra. ¿Qué pasa? Que la persona cuando regresa de vacaciones a su país se siente extraño. Esto no era así, la comida era como más rica antes, ¿qué es lo que está pasando? Porque las personas hacen tanto ruido o porque las personas hacen tanto silencio. Recordaba que el mar era más azul o más verde. Entonces, como que ese contraste entre mi nueva vida y la antigua vida empieza a sentirse uno que no es las cosas como eran y se siente uno extraño en su propia tierra. Esta es una etapa transversal que se vive durante toda la vida porque como migrantes vamos a vivir siempre como en dualidad dentro del país donde vivo y dentro del país de donde yo vengo. Cuando hay diferentes migraciones por diferentes países, como que nos llevamos un pedacito de cada uno de esos países a nuestra vida cotidiana y hacen parte
de nuestra personalidad. Estas etapas que acabo de enumerar se dan en embudo. No es que se dé una detrás de la otra como una escalera, no, sino que se pueden dar en embudo, se puede repetir, podemos tener regresiones, pero en definitiva vamos evolucionando y como un embudo se va ampliando, se va ampliando. Bueno, pero estas etapas de la migración dependen cada una del motivo de mi migración. ¿Cuáles son los 5 motivos que existen? Está el motivo por el trabajo, las personas que van porque la empresa los ha enviado a trabajar en el extranjero o porque tienen un contrato de trabajo y se van a trabajar allí. Estas personas ligan sus emociones a su trabajo, a cómo le vaya allí, a cómo la gente lo percibe, a cómo es su desempeño laboral y sus emociones van muy de la mano con todo ese proceso de trabajar en el extranjero. Hay otras personas que migran por estudio. Estas personas siempre van con la idea de, ok, voy a enfrentarme a todos los cambios, pero es momentáneo, voy a regresar a mi país y eso facilita el proceso de adaptación, pues porque no se tienen que enfrentar a una realidad que va a durar toda la vida, sino que es un cambio temporal. El problema emocional empieza cuando los estudiantes toman la decisión de quedarse a vivir en el extranjero. La tercera causa de migración es el amor. Conocen a una persona en el extranjero y se casan con él y se van a vivir al país de esta persona, ya sea hombre o mujer. O a mi pareja la trasladan para vivir en el extranjero y yo voy como acompañante. Esto pasa mucho en las comunidades diplomáticas o en las comunidades de expats. Y esta persona que migra por amor es diferente a su compañero o compañera de vida que migra por trabajo. El proceso migratorio es distinto, las pérdidas emocionales se sienten distintas. La cuarta clase de motivo de migración es el nómada. ¿Quién es el nómada? Aquel que le gusta la aventura, que le gusta vivir nuevas experiencias y que migra para conocer nuevas culturas, para reconocerse a sí mismo. Son personas que están buscando en el cambio el encontrarse a sí mismos y estas personas viven este proceso migratorio sin tantos conflictos emocionales. Y finalmente llegamos a las personas por desplazamiento que migran por persecución política, por guerra en su país, por hambruna, por conflictos que los llevan a tomar la decisión de hoy para mañana para irse a vivir a ese otro país. Estas personas tienen un proceso migratorio más conflictivo porque sienten que la decisión de emigrar no parte de su interior, no parte de una decisión propia, sino que fueron, entre comillas, obligados a salir de su país. Bien, ¿qué pasa? Que migrar es como haber vivido un terremoto que mueve todos los sistemas de esa persona, mueve todo lo que ella cree, lo que ella piensa y la manera como cree que funciona el mundo. Entonces, si podemos ver aquí, tenemos una casa. Esta casa representa la personalidad de ese ser humano que se va a vivir a otro país. Hay 3 posibilidades de que esa persona, de cómo esa persona pueda vivir su proceso migratorio. El primero es que viva el estrés de aculturación. ¿Qué es el estrés de aculturación? Es, claro, es un estrés porque tengo que aprender otro idioma, tengo que aprender otra cultura, tengo que encontrar nuevos amigos, tengo que adaptarme a mi nueva casa o lugar donde voy a vivir, pero es un estrés que lo asumo como un proceso de cambio. Si yo soy una persona resiliente, voy a poder afrontar todos esos cambios. Yo creo que todos hemos vivido un terremoto en la vida o al menos un movimiento telúrico. Entonces todos sabemos que al final, cuando termina, que se mueve la tierra, algunas casas quedan muy bien formaditas, que no se les movió una teja, otras casas quedan con muchas grietas y hay otras que definitivamente se derrumban. Lo mismo pasa en la migración, esa personalidad que nosotros tenemos o puede quedar, aparentemente no se le movió una teja, podemos sufrir grietas emocionales fuertes o podemos derrumbarnos ante el proceso. Entonces, en el primer caso, ya lo expliqué, es el estrés de aculturación. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que el duelo migratorio les genera, que el dolor es tan intenso que les genera un duelo migratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que perdemos, que tenemos esa sensación como si se nos hubiera muerto un familiar, alguien muy importante, y a eso lo denominamos en psicología el duelo migratorio. Hay 7
duelos migratorios a trabajar para poder sanar nuestro proceso y poder alcanzar diferentes éxitos o diferentes metas en el país donde ahora vivo. El primer duelo migratorio es el duelo, claro, por la familia y los amigos, esos apegos emocionales que yo tengo desde mi infancia. El segundo duelo es el duelo por el idioma, después tenemos el duelo por la tierra, el duelo por la cultura, que viene a ser el cuarto. El quinto es el duelo por el estatus social que yo ocupo en la sociedad. Yo no estoy hablando aquí de si soy de estrato alto o de estrato bajo, no, es ese estatus, ese rol, esa importancia que yo sentía que ocupaba en mi rol como hijo, como esposo, como madre, como amigo, como compañero de trabajo. Es ese estatus social en mi tribu, en mi gente, donde yo pertenecía. El sexto duelo a trabajar es el duelo por la persona que yo era, porque queramos o no, la personalidad cambia. A veces nos volvemos más tímidos, más callados, tenemos miedos, porque la migración, ahí sí el título de esta conferencia, es un detonante de heridas emocionales. Y el último duelo a trabajar es el duelo por los objetos materiales, no sé, el carro, la casa, los muebles, los libros, las joyas, los diferentes objetos materiales que yo conseguí con mucho esfuerzo y trabajo y que para poder migrar tuve que vender, donar, regalar o dejar en el país de origen. Entonces, estos duelos migratorios necesitamos elaborarnos para poder transformar nuestra mente y nuestras emociones y poder estar tranquilos y realizados en mi nuevo país. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que no solo viven duelos migratorios, no solo tienen un estrés de aculturalización, sino que desarrollan un síndrome que es el síndrome del migrante o también conocido con el nombre de síndrome de Ulises. Y a estas personas sí se les derrumbó la casa porque perdieron su sentido de vida, no saben quiénes son, no saben para dónde van, tienen grandes angustias existenciales, por ejemplo, tienen ansiedad, tienen depresión, tienen ataques de pánico, no pueden dormir, insomnio. Entonces son personas que se les desestructura su personalidad y necesitan volver a reencontrarse. ¿Por qué? Porque no eran lo suficientemente resilientes y se desquebrajaron todas sus estructuras que las sostenían y que decían, este soy yo en el extranjero. Bien, entonces, todo eso puede pasar si surgen las heridas emocionales. Es decir, cuando yo era niño pequeño, eh, mis padres me criaron y yo empecé a crear una estructura de mental de quién soy yo de los 0 a los 6 años. Después empecé a crear una estructura mental de quién soy yo frente a los otros de los 6 a los 12 años, cuando estoy en el colegio, en la estructura con mis otros compañeros de colegio y después viene la adolescencia, donde también es un gran movimiento telúrico, pero que me ayuda a estructurar mi personalidad. Ahí es donde yo cojo ejemplos de quién puedo ser. Puedo ser como mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, fulanito en la televisión, fulanita entra al programa, o sea, empiezo a tomar diferentes partes de personas que admiro y empiezo a formar y a estructurar mi personalidad. Pero en todos esos procesos, ya sea en mi primera infancia, en la segunda o en la adolescencia, se generan estas heridas emocionales, que son como pequeñas fisuras que me dicen, ojo que no eres lo suficiente, ojo que de pronto no cumples con las expectativas de los demás. Hay cinco heridas emocionales que podemos desarrollar en nuestra infancia. La herida del rechazo, cuando nuestros padres nos rechazan abiertamente o inconscientemente cuando dicen, ay, yo para qué tuve hijos, ¿no? Después viene la herida del abandono, cuando los padres dejan a sus hijos, pero en algunos casos ese abandono no es efectivamente que se hayan ido del hogar, pueden estar, pero no prestan la suficiente atención al cuidado de sus hijos, o como me pasó a mí, que mi madre tuvo que ir a estudiar cuando yo tenía 3 años y me dejó al cuidado de mi abuela. Entonces yo generé la herida del abandono, porque una niña de 3 años no sabe que su mamá se fue a estudiar y la niña de 3 años dice, pues nadie me quiere, me abandonaron y la única que me quiere es mi abuela, ¿no? Después sigue la herida de la humillación, cuando los adultos se ríen de este niño o los compañeros de trabajo de estudio, perdón, le hacen bullying a ese niño en el colegio. La herida de traición tiene más que ver con la credibilidad. Perdón, tomo agua.
Bien, la herida de traición tiene más que ver con la credibilidad de las palabras, las promesas. ¿Cuánto puedo yo creer en la palabra de la otra persona? Muchas personas dicen, ah, no, de la traición es que mi mamá o mi papá le fue infiel a mi mamá o a mi papá. Y no, si va por ese lado, claro, si se da la infidelidad y yo lo veo como niño, pues se genera la herida de traición. Pero también cuando hay una promesa no cumplida. Si te portas bien, en diciembre te compramos una bicicleta. Y el niño o la niña se porta bien, saca buenas calificaciones y llega diciembre y no le dan la bicicleta. ¿Qué pasó con mi bicicleta? No, pues es que no había dinero. Entonces hay una promesa rota que hace que la persona desconfíe de los demás. Y finalmente tenemos la herida de la injusticia. ¿Qué dice la herida de la injusticia? Dice que la vida es injusta, la vida es demasiado pesada. Y si yo cometo un error, lo voy a pagar con creces. Y si alguien comete un error, yo voy a pagar ese error de esa otra persona. Se da mucho en los hogares con muchos hijos, que Pepito Pérez, Pepito rompió la ventana y los otros 5 hijos de la señora pagan porque Pepito pagó la ventana. Los otros 5 hijos están sufriendo injusticia porque están recibiendo un castigo por el error que cometió Pepito. Bien, ¿qué pasa? Estas heridas que traen durante la migración traen diferentes maneras como yo me voy a relacionar con mi proceso migratorio. Por ejemplo, en la herida de rechazo, la persona busca el amor a través del perfeccionismo. Entonces la persona quiere hablar perfectamente el idioma. La persona dice, yo quiero que me quieran en este país, yo quiero parecerme a las personas de este país. Yo vivo en Alemania, por ejemplo, yo quiero hablar alemán perfectamente y como no lo hablo perfectamente porque somos humanos y cometemos errores, entonces empiezo a presentar problemas con el idioma. Cuando yo tengo la herida del abandono y me nace durante el proceso migratorio, o sea, se abre nuevamente, pues entonces, ¿qué pasa? Que me afecta mi autoestima. Yo me siento menor que las personas de acá. Me siento como de segunda o de tercera categoría. Y es una persona muy servicial. Es una persona que siempre está como bajando la cabeza y está ofreciendo, es ese empleado que se queda horas y horas tratando de demostrar que es mucho mejor porque se siente mal por ser migrante. Es una persona muy, muy, muy emocional. Si la persona, el migrante, ha desarrollado la herida de humillación, entonces esa persona se mete en su propio mundo interior, es insegura, habla en voz baja y en todos lados no quiere que la perciban, que nadie hable con ella porque no quiere ser humillada. También presenta muchos problemas para aprender el idioma, pues porque tiene miedo a los acentos, tiene miedo de que si habla con errores o con acentos, entonces van a burlarse de ella. Entonces es una persona que prefiere no interactuar mucho socialmente y eso dificulta su proceso de migración. Luego tenemos la herida de traición. ¿Qué pasa con la herida de traición? Que la persona no puede confiar en absolutamente nadie, además de que le daña sus relaciones afectivas porque es una persona muy posesiva, muy celosa, muy controladora, también tiende a rechazar el caos y la incertidumbre. ¿Y qué es la migración? Es caos, es incertidumbre. Yo no tengo la plena seguridad de que el apartamento que quiero cumpla con absolutamente todas las expectativas que yo quería. Entonces eso lleva a que la persona siempre esté furiosa en busca de encontrar quién es el responsable de mi malestar. Finalmente, tenemos la herida de la injusticia. Entonces, la persona que sufre la herida de la injusticia se siente frustrada, se siente furiosa, se siente rígida y toma decisiones demasiado fundamentalistas. Entonces, son esos migrantes que están en el extranjero y dicen, yo soy súper mexicana, más mexicana que los mexicanos que viven en México, usan su bandera, la tienen a toda hora, o yo soy más colombiana que el mayor colombiano, tengo mi himno nacional todos los días y cuando juega el equipo de fútbol saco la bandera. O lo contrario, se van para el lado opuesto. Si viven en Alemania, que se vuelven alemanes y se sienten avergonzados de sus orígenes latinos. Entonces, así va el proceso de las personas que viven la herida de la injusticia, porque quieren pertenecer, quieren ser aceptados y no pueden aceptar
que se cometan esas injusticias, por ejemplo, que tengan que validar su diploma. Ellos siempre dicen, pero ¿por qué esto es injusto? ¿Por qué tengo que validar mi diploma? ¿Por qué tengo que hacer esta fila en migración? Porque yo soy un ser humano. Entonces son personas muy furiosas que dicen, entonces, si tengo que pertenecer allá y pertenecer acá, entonces yo tomo un solo bando. O soy 100% de mi país y así viva en el extranjero, me siento así, o soy 100% de este país, no sé, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, y me vuelvo súper patriótico de este país, renunciando a mis orígenes, creando unas fisuras emocionales bastante profundas. Ahora, eh, las personas cuando desarrollan estas heridas en la infancia, se supone que en la adolescencia, pues las van a sanar. Entonces, al sanar estas heridas, o no las sanan, sino que las ocultan, entonces siguen su vida el resto de la vida. Pero ¿qué pasa? Que hay unos detonantes, detonantes de heridas emocionales. ¿Cuáles son esos detonantes? Los detonantes son, primero, la maternidad es un detonante, ya sea padre o madre, empiezan a surgir todos esos miedos, esas inseguridades, y si no soy capaz, y si me rechazan, y si me van a humillar, y si me traicionan, y la injusticia, y todo eso. Después tenemos otro detonante, que es la muerte de un familiar muy cercano, como el papá o la mamá, la pareja o los hijos. Ahí empieza a preguntarse la persona, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? Y la herida emocional surge, nace, nuevamente vuelve a generar esas inseguridades. La pérdida de, Cuatro económica, minutos, estimada ¿ok? Andrea, por favor. Perfecto. La pérdida, las pérdidas económicas son un detonante de heridas emocionales y finalmente está la migración. La migración es uno de los detonantes más potentes de todas las heridas emocionales. No es que las personas que migren vayan a desarrollar todas las heridas, no, una o dos las desarrollan y son las que impiden que la persona se pueda desarrollar en el extranjero como lo desea y que pueda integrarse relativamente bien a todo el cambio cultural que esto implica. Pues esta es toda la ponencia que yo tenía. Muchísimas gracias.